D&D presenta La mafia del poder. Por favor, tomen asiento. en esta. Ay, perdón. Una fuente todavía más fidedigna que Wikipedia. Porque si te fijas en los ríos, las ranas se están convirtiendo en gays. ¿Tlaxcala existe? No, no existe. Es como el Triángulo de las Bermudas, güey. Todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie quiere ir. Tlaxcala existe efectivamente, pero como un municipio de Puebla. Ah, ya, vas a llorar. Es una reverenda retro turbo mamada. Ay, ay. Nos van a matar. Empoderados, nosotros somos la mafia del poder. Los corruptos, los deleznables, los anemonenas, los aspiracionistas y sobre todo los fifís. Acompáñenos y juntos formaremos parte de la élite mundial. En el episodio de hoy hablaremos de los atentados terroristas del 9/11. ¿Qué pasó? ¿Hubo un ataque de bandera blanca? ¿Qué cambió a partir de ese momento? Pues, ¿qué pasó, güey? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Vamos a empezar con los cambios. Intrigados. Habíamos dicho. No fueron atentados, eres un atentonto. Atentonto. Ah, bueno, pues ¿qué pasó? Pues ¿Qué dice pasó? que el Rix, Oh, que la verga. Ya, pues básicamente, ¿recuerdan nuestro episodio de los talibanes? En el que Rodrigo habló tanto. Hablamos muy bien de los talibanes. Fue un tema que dominábamos ampliamente. Ampliamente. Bueno, a partir de esa fecha, con el apoyo militar que tuvieron estos. ¿Por qué hablaron individuos- bien de los talibanes? No manches. No hablamos bien de- Mira, ni Diego nos escucha. No sabe que hablamos ¿Ves? pestes de ellos. No. Maldición. Por eso, pero no lo digan ahorita, güey. Entiendo que es sarcasmo, pero no más. No hablamos bien de los talibanes. Bueno, lo que pasó fue que, recuerden, nos habíamos citado, si no escucharon ese episodio, escuchen. Pero en pocas palabras, los gringos le dieron materiales a los talibanes para que se pelearan con los rusos, ¿sí? Al mismo tiempo surgió una célula dentro de este grupo de talibanes que peleaban, que se llamaba Al-Qaeda. Al-Qaeda, para que me entiendan, era tan extrema para los propios extremistas que se desligaron de ella. Bueno, ya con eso en mente, vengámonos así. De este grupo de Al-Qaeda surge un personaje que se llama, no lo estoy buscando, más que el nombrecito sí está medio especial, Khalid Sheikh Mohammed, que era básicamente pues, como uno de los discípulos de Osama Bin Laden. Este cuate, en su ánimo de caerle bien y en su odio así recalcitrante que tenía hacia Estados Unidos, le dice en el 96 a Bin Laden, después de un atentado que yo había habido en el 93 a las Torres Gemelas, le dice, oye, ¿cómo ves si en vez de aventar bombas, pues les estrellamos unos aviones? Y que dice Bin Laden, cámara, Juega. va, carnal, juega, me gusta tu forma de pensar. Es como Carlos Muñoz, es emprendedor, Simón, te la compro, así le dijo. Yo estuve ahí. Y nosotros pensamos, malamente, estúpidamente siempre, que cuando algo de este estilo sucede, sucedió en el momento. Y lo cierto es que no. La preparación para el ataque del 11 de septiembre lleva años, o sea, fueron mínimo 2-3 años, que empezó desde el primer momento en que a los chicos estos, los estúpidos estos que se estrellaron, que secuestraron, que lastimaron a tantas personas, los entrenaron como pilotos, conseguirles las visas, llevarlos, que nadie sospechara realmente de ellos, hasta el punto donde el 11 de septiembre empieza todo este relajo. El 11 de septiembre sucede de la siguiente manera. A las 7:59, entre 7:59 y 8:42 tiempo de la costa este de Estados Unidos, 4 aviones comerciales, 2 que iban de Boston a California, uno de Washington a California y uno de Newark, Nueva Jersey, a California, fueron secuestrados por estos cuates de Al-Qaeda. ¿Por qué los secuestran así? ¿Por qué específicamente que fueron a California? Son aviones comerciales grandes y aparte iban a tope en su capacidad de combustible. De combustible, ajá.
Obviamente, pues si es cruzar todo Estados Unidos, tienen que ir a tope. Entonces la idea es hacer el mayor daño posible. Entre más combustible haya, más va a arder. Lo que pasó. Mira tú, ¿sí lo planearon? No, pues obviamente, pues que te estoy diciendo que se echaron como 4 años armándolo. Bueno, 8:46 de la mañana se estrella el primer avión. Es el avión del vuelo 11, que se estrella en la torre norte del World Trade Center. Es el primerito. De esa ¿Era el no que hay... iba a estar Seth MacFarlane? Exactamente, sí, de hecho sí. Sí, se salvó. Es el que salió de Boston, si no me equivoco. Bueno, este avión en específico es muy significativo y fue donde nace, después ahorita vamos a hablar de eso, spoiler, que siempre me encanta spoiler, donde nacen esas cuestiones locas, estúpidas que dicen, es que las torres parecían un 11 y los aviones, el primero que se estrelló decía un 11 ahí, y si suman los demás números de los demás aviones da 11 y así Son cosas 11. por el estilo. Si todo era 11, que no sé si fue de verdad o fue Y pura si lo haces con un casualidad. dedo extra, tienes 11. Exactamente. Entonces, sí. Bueno, se estrella en la Torre Norte. De este suceso no hay tantos videos. Por lo mismo, porque pues nadie está grabando una torre a ver en qué momento le cae un avión, ¿verdad? Bueno. O sí. Chan. Bueno. Pam, pam. Después, 9:03. En este punto todos estaban diciendo, no, es que miren, hubo un accidente y un avión, probablemente un piloto inexperto se estrelló contra la Torre Gemela. Muchos decían, había sido una avioneta pequeña, pero ves el mendigo agujerote que quedó. Señor avión y no. Sí, no manches, oye, espérame, pues, pinche avionetota acá. Bueno, aquí, pero de verdad, aquí todos habían pensado que era un accidente. Hasta los neoyorquinos, que todo les pasa, ya ves que King Kong, Godzilla, todos llegan a esa ciudad. Así Pero a es. las 9:03, el vuelo 175 de United choca contra la Torre Sur. Entonces ahí dicen, espérate, esto ya no es un accidente. Aquí ya algo está planeado. Porque qué coincidencia, 2 aviones, estamos hablando en menos de 20 minutos. Bueno, no, un poquito más de 20 minutos, más o menos. 20 minutos. 19. Como 15. 19:59. Me puedo equivocar en segundos, ¿no? Bueno, ya aquí en este punto, pues nadie cree que es un accidente. A las 9:05 le informan al presidente Bush, que mi estimado jefe Rodri y Diego. Un cuentazo, pero bien mamalón enfrente Sí, de los niños. No, y de hecho tú puedes buscar hay un punto donde se cae ve la la cara cara bien de cabrón, ¿qué sí, güey. pedo? O sea, su cara no es de enojo, es de ¿qué pedo? ¿Y ahora qué hago? Sí. Literalmente. ¿Qué vamos Bueno, a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, 9:37. El vuelo 77 American Airlines se estrella contra el Capitolio. Perdón, contra el Pentágono. Pero, si eso llega a pasar, van a decir que lo predijimos, cabrón, no mames. No, de hecho sí iba a pasar. Ahorita hablamos de eso. Aquí esto es uno de los puntos que me adelanto un poquito. No hay un video donde se vea específicamente cómo choca el avión, pero también hay que entender una cosa, fue casi a ras de suelo. Entonces está muy complicado grabar eso. Si se ve a más arriba con las torres, porque efectivamente pues, estás grabando hacia arriba y hay más amplitud para verlo. Y acá en pues es muy complicado. Adicionalmente, muchas de las imágenes que lograron captar con las cámaras y demás eran porque eran cámaras meteorológicas, o sea, que grababan la ciudad de por sí. O sea, si dijiste, ¿quién chingados está grabando una torre al azar? ¿Quién está grabando Hay el cámaras Pentágono? que están grabando ciudades al azar. O sea, eso sí pasa. Y acá con el Pentágono específicamente, la única grabación que hay es una de una cámara de seguridad del 2001. Por favor, si actualmente las HD de grabación de seguridad graban, pero qué peor que mi celular Xiaomi. Pero bueno, continuamos. 9:42 de la mañana, la Administración Federal de Aviación suspende todos los vuelos y todos los que están en el aire a bajar. 5,000 vuelos en el aire que había en ese momento, todos al aeropuerto que tengas más cerca te tienes que bajar. Con orden, ya estaban volando en ese momento los F-16, F-18. Ey, el que no se baje, para ajá, abajo. Lo tumban. Bajas porque bajas. De hecho, el avión que se pegó, que chocó con el Pentágono, estuvieron a 2 de bajarlo a punta de misilazos, pero por X o Y no lo bajaron. Y el siguiente suceso, 9:45, la Casa Blanca y el Capitolio son evacuados. 9:59, la Torre Sur se colapsa. Si ustedes recuerdan, la Torre Sur fue la segunda en que chocaron, pero por la forma en donde le pegó el avión, es la primera que se cae. No, y esto es ver la suposición mía, porque hubo un vuelo que también
estaba secuestrado y no alcanzó a llegar al Capitolio. Igual ya los spoileé yo. Pero en ese vuelo del Pentágono también hubo una riña entre los secuestradores y los pasajeros. Entonces, ¿no sería que ellos estaban esperando que chance y aquí ganaban los pasajeros también? Digo, no lo sé, es pregunta. No sé. En el del Pentágono todavía estaban con la idea de que a lo mejor y descendía. Y es que por la forma en donde iba descendiendo, ellos pensaron que a lo mejor y se iba para allá, pero el problema es que ya cuando apaga transpondedor, apaga todo, dices, espérame, y ya no les da tiempo eso lleva mal. Ya, exactamente. 9:59, les digo, se cae la Torre Sur. Recuerden que es la segunda torre que chocó. Este es el que mencionas tú. A las 10:03, el vuelo 93 de United, que de hecho hay una película de esto, está medio tétrica y no está tan buena, pero si quieren verla adelante, porque sí está muy... bueno, se estrella en Pensilvania. Sí, está muy estresante porque sabes que van a morir y sabes que son personas que sí existieron, o sea, no es una cuestión ficticia. Imagínate. Entonces dices, no mames, o sea, son los últimos minutos de vida de estas personas que la verdad, hablemoslo bien, fueron héroes. O sea, de que tú me mates a mínimo pelearte, yo creo que es lo que todos deberíamos de todas formas me voy a morir, dijeron. Estos se pelearon con los ¿cómo se llaman? Los secuestradores, y lo que hacen es armarse con los propios, o sea, arrancaron los asientos y se fueron contra ellos y se los agarraron a putazo limpio. Alcanzaron a llegar a la cabina, pero este cabrón, pocos huevos, porque es lo que es al final de cuentas, hijo de su perra madre. ¿Se encerró? No, aventó el avión para abajo. Culo. Sí, o sea, en vez de vamos a partirnos la mano, no, puto, nos matamos en este momento. Ese avión iba para el Capitolio. Ese sí iba para el Capitolio. Y se quedó, está en Pensilvania, en un avión, se quedó como a 15 minutos del Capitolio. Por nada, y sí sucede lo que quieren estos ojetes. Fíjense cómo una acción puede salvar tantas vidas. Y sí, de hecho, ellos les dieron medallas y todo el rollo y se quedaron cortos. O sea, la verdad, para mí se quedaron cortos porque sí fue un sacrificio muy cabrón. Bueno, esto después se sabe, lo dice Al Qaeda en específico, que el objetivo era como tal el Capitolio. 10:28, colapsa la Torre Norte. Ya las dos torres gemelas dejaron de existir. Tanto Rodrigo como Diego, como su servidor, niños en los 2000, pues sí, la imagen de las Torres Gemelas pues era lo que no veíamos cuando íbamos de vacaciones a Nueva York, ¿verdad? Y aparte pues en las películas y todo rollo estábamos acostumbrados y de buenas a primeras a ver que ya no existían, como que Chihuahua y ahora. ¿Y ahora qué van a poner en las películas? Cuando la presidencia apenas era un brillo en los ojos de un joven Donald Trump que aparecía en la cinta de Mi Pobre Angelito. No, eso fue muchísimo antes. Ni tanto. No, Mi Pobre Angelito es como de los 87, no. 89. ¿Dónde sale es Mi Pobre Angelito 2? Y ahorita te digo. 70s, ¿no? No, del 92, güey. No acá, del 92, 9 años. ¿Verdad, puto? No mames, bueno, ya. De los 70s, las Torres Gemelas las hicieron en el 70 y tantos. Sí, güey. No, yo dije 80 y tantos. 87. Bueno, perdón. No dije 70s. Bueno, ¿sabes? Hablando de eso del colapso de las Torres Gemelas, algo que sí me quedó muy grabado en una entrevista que les hicieron. A ellos les servía mucho para orientarse con el sol, para saber dónde estaba el sur. Y que los primeros días, cuando ya no estaban las Torres Gemelas, se quedaban de, ay, güey, ¿y para dónde está el sur? ¿Los neoyorquinos? Sí. Se orientaban con las Torres Gemelas y cuando no las vieron fue de, Chihuahua. O sea, ¿sí me entiendes la cuestión psicológica ahí de, qué pedo, güey? Sí. Bueno, colapsa el World Trade Center, a las 10:02 evacúan todo Manhattan, 500,000 personas tienen que dejar totalmente la isla, la parte del, lo que le llaman el Lower Manhattan. La ciudad. Sí, la tienen que dejar. A partir de aquí empiezan las labores de rescate. 343 miembros del Departamento de Policía de Nueva York fallecen como tal en consecuencia del atentado, más otros 1,000 aproximadamente que fallecieron los siguientes 10 años por cuestiones de cáncer o de más enfermedades. Complicaciones de salud. Sí, porque respiraron mucho, ¿cómo se llama? Asbesto y pendejadas por el estilo. A las 5:20 todavía se cae el edificio 7 del World Trade Center, también pues le cayó encima la torre, pues, imagínate. Y pues ya, esa fue la cuestión. Después empiezan las cosas de reconstrucción, de limpieza y pues lamentada guerra contra Afganistán.
que fue básicamente esta cuestión que sucedió. ¿Cómo ven? Terrible. Honestamente. Pues, fueron, bueno, yo me acuerdo haber estado, creo que en primer año de secundaria, y cuando empezaron a decir que había habido un accidente, pero porque lo manejaban los maestros como un accidente en las torres, pues como que nadie lo creía, porque pues veíamos todos como inmune a Estados Unidos, y pues no, nos dimos cuenta, y ellos se dieron cuenta de que realmente eran más vulnerables de lo que pensaban y eran más permisivos de lo que podían ser. Cálmate, Dios sordas. Hemos sido tolerantes A excesos incriticables. Así es. Pero es que, pues sí es cierto. O sea, es algo que estamos platicando, mi estimado Diego. Un agente del FBI estaba tras la pista de este Mohammed, de Khalid Sheikh Mohammed, durante 10 años antes, y sabía que estaba planeando algo muy fuerte, pero nadie le hacía caso. Y en el momento del atentado de las torres, su reacción fue, lo hizo Khalid. Y sí, no estuve equivocado. Es que está bien cabrón, güey. Hay un chingo de atentados en contra de Estados Unidos. Pues, digámoslo como es la hegemonía a nivel mundial. ¿Dónde va a brincar la liebre cuando tienes fácil miles de atentados, amenazas al día? Está cabrón. Efectivamente, sí. Tú nos ibas a comentar algo en específico, mi estimado, sobre una de las teorías que surge de este atentado. Sobre específico, ¿qué? ¿Cómo lo denominaste tú? Se llaman agentes provocadores o, en su caso, ataques de bandera blanca o de falsa bandera. Básicamente, después de que se hizo el atentado, ya se había culminado y las torres todavía quedaban ahí, la carnita o la fuente de muchas teorías de conspiración es que el avión sí se voló totalmente a un lado del edificio, pero permanecía en pie, y permaneció en pie un buen rato. Entonces, la teoría aquí fue, bueno, una de las principales es que el gobierno de Estados Unidos propiamente derrumbó el edificio a propósito, para que tuvieran una excusa de invadir Afganistán. Si mal no recuerdan, todo este rollo detonó con perseguir a Saddam Hussein. La primera gran victoria para Estados Unidos fue atrapar a Saddam Hussein, derrocar al gobierno actual, y todo esto fue con la excusa de que tenían armas de destrucción masiva. Armamento nuclear, básicamente. Lo que resultó ser una rotunda mentira por parte del gobierno de Estados Unidos, nada más para justificar entrar ahí. Entonces, si ya mintieron en este aspecto, ¿por qué no hubieran mentido también con respecto a qué derrumbó realmente las torres? Y por ahí salieron miles de memes, porque pues ya saben que la raza es cabrona, ¿no? Está el meme de que el combustible de aviones no es lo suficiente para derretir vigas de acero, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito en esta cuestión, ¿no? De qué es un agente provocador, cuáles son las operaciones de bandera falsa, etcétera. Primero, hay que hacer hincapié en que la finalidad de este programa de la mafia del poder, aunque seamos los deleznables, es meramente ponerlos a pensar. No estamos diciendo que estas teorías son reales o no. Francamente, no tenemos, tomemos la palabra de Diego Rosarín en contra del gran vendehumos, el ancho de banda, para poder hacer una determinación si en realidad fue un ataque de bandera falso o no. Pero podemos discutir estas teorías más que nada para que pues, las tomen en cuenta de que este tipo de procesos existen. Y sí ha habido este tipo de ataques a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es un agente provocador? Un agente provocador es una persona que el gobierno a propósito enmiscua dentro de algún movimiento para venderlo como un movimiento radical y justificar cualquier acción en contra de este movimiento. Dionisio, tú habías comentado que estos están bien conocidos en México. ¿Cómo se llaman y cómo operan? Saludos a mis porros de la UNAM. Efectivamente, Goya. Gracias, Dionisio. Pero sí, efectivamente, se llaman los grupos de choque o como tal porros. Son güeyes que se infiltran dentro de las manifestaciones muchas veces legales y que realmente tienen un trasfondo como tal que se quiere validar, y pues ellos por puros catorrazos y hacer desmadre y medio, pues le quitan mucha validez.
Lo hacen básicamente ver como que fueran güeyes revoltosos que quieren hacer desmadre y listo. Sí, exactamente. Inclusive este tema cobró atención con nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo alabamos y su palabra es ley. Él comentaba que las manifestaciones de las feministas en México para protestar los feminicidios que ya se han salido del control son este tipo de agentes provocadores mandados por sus enemigos conservadores, porque pues sabemos que los conservadores históricamente siempre han apoyado a las feministas y sus agendas, ¿no? Entonces, pues esto es uno de los temas que tenemos ahorita en mente para México, que el PAN, como siempre ha sido un partido históricamente feminista, le ha mandado a sus hordas feministas en contra de nuestro presidente. ¿Cómo se atreven? O los otros provocadores, los papás de los niños con cáncer. Obviamente, solamente para eso viven, para hacer sentir mal al presidente y hacerlo quedar mal, ¿verdad? Exactamente. Es Bueno, sarcasmo. Creo que totalmente Si no, sarcasmo. si no, imagínate, no mames. Pero bueno, ya queda claro el concepto de agentes provocadores. Entonces, este es un concepto que se ha manejado a lo largo de los atentados, que se justifican teorías que, repetimos, no justificamos las teorías porque francamente muchas son bien pinches disparatadas y otras sí te ponen así de ¡ay, güey! Entonces, pues lo que queremos apuntar aquí es que existen estos temas, se han comprobado. Inclusive antes de que iniciara el programa estamos platicando acerca de probables agentes provocadores inmiscuidos en las protestas de Black Lives Matter de Estados Unidos. Cuando fue el desmadre que se armó rico de Estados Unidos con la muerte de George Floyd, circularon varios videos de personas en una protesta a toda vista súper pacífica, o sea, gente como si estuviera paseando un domingo por la tarde en el parque, tranquila, cantando, había mamás con sus niños, etcétera, y de repente de la nada había videos de güeyes así cabrones de 1,90 m, que empezaron a hacer destrozos y todos los de la misma protesta dicen, espérame güey, estamos protestando tranquilos, ¿qué pasa aquí? Pues esos son agentes provocadores y habrá varios videos que han circulado de ello. Entonces nos brincamos ahora a la parte de que es una operación de falsa bandera. Es una operación encubierta llevada a cabo por gobiernos o corporaciones y otras organizaciones diseñadas para parecer como si fueran llevadas a cabo por sus enemigos. Básicamente, tú como gobierno armas el mismo operativo del cual acusas a tus enemigos que hicieron en tu contra, para que tú puedas tener una justificación de ahora sí irte o a la guerra con ellos o tomar cualquier batalla. Y hay varios ejemplos a lo largo de la historia. Inclusive hay ejemplos de Latinoamérica. En Chile sucedió uno con Japón, con buques de guerra, etc. Más adelante la Unión Soviética tuvo uno también con el cañoneo de Manila. Y en eso creo que habías comentado uno en específico de pues, la guerra que tuvo Estados Unidos con Vietnam. Y un poquito más reciente tenemos como ejemplos un poquito más claros el de Perú, con la marcha de los 4 suyos. Y por último, para cerrar con Latinoamérica, la operación Jaque que se llevó a cabo en Colombia. Entonces, este tipo de ataques sí se dan, sí se comprueban. Que si el 911 fue un ataque orquestado por el gobierno de Estados Unidos para irse a la guerra con Afganistán, es sumamente improbable. Pero si posteriormente de que el ataque se llevó a cabo y no lograron derrumbar a la torre y el gobierno de Estados Unidos fue el que tomó las riendas y completó el trabajo de los terroristas, ahí hay una serie de teorías bien cabronas y pues francamente no nos vamos a meter en ellas. Sí, porque sería entrar a la madriguera del conejo, básicamente. Que puedes decir a las cuestiones que se mencionan netamente en el documental de Fahrenheit 9/11. Puede ser. Hay algunas cosas que sí no netamente en el reporte oficial se justifican. Pero ya meternos más allá pues, es innecesario realmente. Dijo Calderón, haya sido como haya sido, las Torres Gemelas se cayeron al final de cuentas. Pues sí. Bueno. Y bueno, brincando de ello al tema más importante, Rodri, ¿qué nos dices al respecto? Pues mira, yo me acuerdo, y retomando un poquito lo que mencionabas en un principio, que decían que el colapso de las torres fue provocado por la manera en cómo se derrumbaron, porque sí fue como un colapso, digamos, horizontal,
cuando pudo haber sido hacia cualquiera de los lados. En el caso de las dos torres. Y dicen que hay como ciertas detonaciones que se alcanzan a ver en ciertos videos, a lo mejor. Antes de que se caigan. Exactamente. Y por eso es que primero se hace como sospechoso o empiezan esos sospechosismos que dicen que ya estaba planeado y que, como tú dices, fue como el pie para entrar o tener diferentes, digamos, planes militares, ¿no? Que sabemos que Estados Unidos, una de sus principales economías es la guerra. Entonces, ¿cómo activamos a la economía de Estados Unidos? Pues haciendo la guerra a quien se me ocurra. Entonces, desde ese punto de vista hasta cierto punto simplista, pues se puede creer, ¿no? Pues es que está cabrón. Para mí lo que se puede rescatar del 911 como ejemplo de otro país tomado para México es que pues nadie es intocable, ¿no? Inclusive esos cuates que en teoría el gobierno de Estados Unidos no daba un peso por ellos, tenían una gente que dedicadamente les estaba chingue. Cabrones, este güey está planeando algo y... sí, güey, es un güey X en el desierto, no nos va a hacer nada y tómala. Ajá, ¿qué nos puede hacer a nosotros? Sí, pero yo creo que sirve para, pues, saber que nadie es infalible, que deben de haber protocolos de seguridad y también tener solidaridad como nación, ¿no? Sobre todo en México, que es algo muy bonito de este país. Cuando hay terremotos, cuando hay sismos, cuando hay emergencias, siempre los mexicanos echan la mano entre ellos y eso sí es algo que hay que reconocer. ¿Saben qué fue lo peor del 911? Que ya no dejan subir katanas a los vuelos. Ni manchar. lo más pues importante mira, de todo esto, güey. De hecho, ni agua. Ni agua, sí, es correcto. Ni agua. De hecho, dicen que antes del 911 podías subir objetos punzocortantes como tijeras, cuchillos, en otros objetos con los cuales pues literalmente es como potencialmente peligroso, pero mientras que no duraran como que no tuvieran un diámetro, una longitud mayor a 10 centímetros. Entonces tú en tu equipaje de mano, sin ningún problema, los podrías subir al avión literalmente. Eso. Y otra cosa es que pues ya después de esto pues aumentaron las revisiones exhaustivas en los aeropuertos antes de subir al avión, ¿no? Fue cuando ya nos empezaron a encuerar. Exactamente, que te tienes que quitar los zapatos, las hebillas, carteras, todo. Calzones, güey, todo. No, pues en caso de que sean calzones de plomo para que no te los vea nada Superman, pues sí te los tienes que quitar. Sí hubo un caso de un güey que quiso hacer un atentado terrorista con bombas en sus calzones, güey, y estuvo cagadísimo porque fue un atentado fallido y lo único que generó el güey fuera que se le quemaron sus genitales, güey. No mames, imagínate. Quemadura tercer grado en tus huevitos, pobrecito. Bien cocidos. Sí, y le falló la bomba afortunadamente y fue lo único que pasó, güey. Afortunadamente para todos, pero desafortunado para él. Hablando de atentados que no se pudieron llevar a cabo, en Escocia nunca ha habido un atentado, porque lo único que se intentó sucedió lo siguiente: trató el infeliz de explotar un tren, dejó la bomba y todo, la maleta, fíjate, todavía muy maricón el güey, se intentó salir, lo cachan y un escocés lo agarra. No, espérate, lo empezó a golpear y en eso como que el otro quiso hacer resistencia, que le suelta una patada en los huevos. Sí. Tan cabrona que se rompió el dedo del pie. Está buenísimo. No se mames. rompió el dedo del pie. Imagínate qué tan fuerte le pegó unos tanates para romperte el dedo del pie. Pues yo creo que hasta le rompió un tanate, güey. No. Se le subió hasta la garganta. ¡Scotland! ¿You what, mate? No mames, qué feo. Otra cosa de las que cambiaron es precisamente la seguridad que tienen en cabina tanto el piloto y el copiloto. Dicen que se reforzó bastante como para evitar o para soportar el estallido de una granada. Y eso fue contraproducente, ocasionó que cuando fue la cuestión de Germanwings, el piloto no pudiera volver a entrar y el copiloto se estrelló. Sí. Pues O sea, unas cosas por otras. Exactamente, qué poca madre. Otro dato curioso de las cosas que cambiaron es que literalmente no puedes decir traigo una bomba en la maleta, porque antes decían jajaja y ahora es tacleada y cárcel. Por mamón. Por payaso, güey.
Hay que decirle a Perico que Espérame. un día de estos que lo invitamos al aeropuerto a que grite, ¡tengo una bomba! Yo creo que él sí es capaz de decirlo. Pues sí, pues la educación trunca. Y demasiado reggaetón. Así es. No sé qué decir. Cerramos el programa Sí, con que es no correcto. escuchen reggaetón. No escuchan reggaetón porque se vuelven en el Shrek buchón de la vida real. Es correcto, mi estimada Fiona. Digo, Dionisio. No hablemos de Fionas. Por acá. ¿Cerramos entonces? Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos. Se despiden de ustedes. Diego Salinas, el duendecillo de Dublín. Dionisio Calderón, el comandante Brolas. El jefe Rodri. Muy bien, síganos en redes sociales, ya se la saben, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok y todas las que existan, sean a Mafia del Poder. Cállate, perro. Y recuerden, si quieren formar parte de la élite mundial, suscríbanse al canal. Suscríbanse. Porros, pero no ¿Quieren los de la porro? UNAM. Los de la UNAM no se suscriban. No. También Pero el los porros, Poli los tiene estudiantes, sí. porros, la UAM tiene porros, Todos tienen porros, menos nosotros. hasta los de Guanajuato tienen porros. Sí, se llaman abejas. ¿Guanajuato existe? En tu imaginación. Sí, Guanajuato sí existe. Pero no como un municipio de Puebla. Tiempo. A lo mejor uno de Jalisco. Do Do you you remember? remember? Los 21st night of September. Love was chasing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Hey, Our hearts were shining in the cave. Our souls were shining as we dancing the night. ¿Quisiste cantar? Remember. te brincaste esto. Ya lo leí todo. Ya. Adiós.